Y cuando empezamos las emisiones hablábamos del caso de la niña que permanece recluida en el Hospital Santa Clara y que en este momento todavía no se tiene razón o un parte médico sobre las razones por las que ella llegó abusada ni cuál fue el autor de este delito. Para hablar un poco más de este tema hemos invitado a Catherine Salamanca. Ella es psicóloga, magíster en salud mental y psicopatología. Buenos días, Catherine, gracias por recibirnos a esta hora. Silvia, buenos días. Catherine, es muy difícil de hablar de los errores que pudieron haberse cometido porque finalmente en este momento la Procuraduría va a iniciar un proceso contra el bienestar familiar. Entonces hablemos un poco del caso de la niña y los abusos que sufrió y los cuidados que debería tener más adelante. ¿Cuáles serían las repercusiones para ella, lo que acaba de sucederle? Sin duda alguna estamos hablando de un caso que es la punta del iceberg en muchos casos, digamos en términos de salud mental y en términos de los vejámenes que fueron cometidos con ella. Estamos hablando que el aparato psíquico, es decir, la construcción de todos los procesos psíquicos hasta ahora se están construyendo porque estamos hablando de los 3 años de edad en donde la fantasía y la realidad aún no se están superando, digamos que no hay una diferenciación significativa. Cuando esto ocurre y cuando existe un tipo de abuso sexual tan fuerte que incluso está siendo estudiado para poder ser catalogado como feminicidio, hablamos de unas repercusiones psíquicas altamente traumáticas. Digamos que aún no se ha construido algo que llamamos el yo, por tanto no hay una herramienta psicológica para poder procesar toda esta información. Digamos que entendemos que esta niña fue abusada sexualmente y las repercusiones psicológicas son tales que la van a acompañar efectivamente a lo largo de todo su proceso de personalidad y de incluso una conducta más agresiva, por ejemplo, con el mundo o un poco más inhibida. Digamos que tenemos muchísimas temas de poder conversar, digamos, porque no sabemos exactamente cuáles van a ser las repercusiones, es decir, podemos ir de un extremo a otro, es de estar inhibida a estar completamente expuesta a términos sexuales, de estar un poco más agresiva a estar simplemente en silencio, de estar un poco más activa. Entonces, como es tan poco el desarrollo, digamos, que se ha construido en esta edad, las repercusiones son muchísimo más altas. Es muy importante que ella pueda estar en un acompañamiento psicosocial y también su familia, porque no solamente estamos hablando de ella, sino de todo el contexto familiar en donde se desenvuelve. Sabemos que primero estuvo con su abuela, pero después estuvo en el ICBF, luego es robada o raptada incluso por su mamá. Entonces esto también nos habla un poco de cuál es el contexto social en el que ella se desenvolvía y efectivamente esto también tiene unas repercusiones muy altas para todo el desenvolvimiento social. Sucede algo también y es que en términos de la implicación con sus compañeros, por ejemplo, cuando esté en el jardín, sí va a tener una repercusión importante porque la capacidad o las herramientas sociales le van a costar muchísimo más. Por fortuna ya está un poco a salvo y digamos que este es un parte médico más alentador. Sin embargo, es importante que pueda estar en un acompañamiento psicosocial muy alto. ¿Qué podría hacer el Estado para que cosas como estas, hechos como estos, no vuelvan a suceder? Estamos en una situación en donde, en realidad, como lo decía hace un rato, es la punta del iceberg. Sin embargo, en estos estudios, digamos, en esta niña de 3 años, descubrieron 7 niñas que estaban siendo también abusadas física y psicológicamente. Esto nos habla mucho de la sociedad en la que estamos. Incluso la Procuraduría efectivamente va a analizar un poco cuál fue la labor del ICBF y esto dice mucho de cómo estamos incluso como sociedad, es decir, si no le prestamos la atención adecuada que deben tener nuestros niños, nuestros adolescentes, el futuro incluso para nuestro mismo contexto sociopolítico es muchísimo más fuerte. Es fundamental que las leyes que efectivamente se están haciendo no solamente se queden ahí, que no solamente se queden en un papel, sino que efectivamente tengan una realidad y que esté de la mano con las políticas públicas. Digamos que en términos colombianos las políticas públicas en salud mental están un poco atrasadas, las políticas que tienen que ver con estos niños, sin embargo, si aún están, digamos, en conversación, no se llevan a cabo en la vida real y precisamente este
es uno de los tantos casos que tenemos en Colombia que efectivamente necesitan una atención primordial. Sí es. Pasa algo y es que no estamos escuchando tampoco a nuestros niños y esto hace que los adultos efectivamente sí callen un poco el tema, sí silencien un poco este tipo de situaciones y que el Estado solamente se entere cuando existen este tipo de situaciones que son un poco más difíciles de manejar. ¿En qué sentido? Y es, se pasa un poco una línea muy delgada entre la prevención y la acción. Entonces fíjense que ahora los medios, el Estado efectivamente está un poco desbordado con este tipo de casos, aspectos que sin duda alguna podemos prevenir en meses, en años atrás, cuando en realidad las políticas que estamos generando sí están teniendo una prevención adecuada, pero en este caso no estamos teniendo ninguna prevención. Catherine, muchísimas gracias.